Buenos días, les agradezco a todos que han destinado este ratito para escucharnos. Déjenme primero que le dé la bienvenida a Federico Pinedo, un querido amigo, pero además un profesional de primera talla. Les diría que no solamente por su calidad de abogado, que verdaderamente es un lujo, sino que es un lujo de persona a la que he tenido la oportunidad de tratar, y por eso es que te doy la bienvenida, querido Federico, para que charlemos hoy con los tucumanos. Un montón de gracias y muy contento de estar con ustedes. Así que además hay temas que me han mencionado que vamos a tratar que son muy importantes para la vida cotidiana de todos nosotros y para el futuro. Así es. Bueno, les contamos un poco lo que le hemos venido diciendo en estos días, el tema de la justicia, de la búsqueda de impunidad, del tratar de coartar la independencia judicial que ha tomado como camino el gobierno, verdaderamente nos está preocupando mucho. Hemos visto un intento de reforma judicial que iba en contramano de lo que es el nuevo Código Procesal Penal, intentando crear más de 1.700 cargos en la justicia para tratar también de ponerle una bomba a Comodoro Pi, ¿no? Después de esto hemos visto cómo en la bicameral de control del Ministerio Público Fiscal se ha transformado casi en un tribunal de inquisición, como en aquellas épocas donde se buscaba brujas y cosas que no existían. Bueno, así se hace tratando de buscarle cómo sacarlo a quien hoy es el Procurador General de la Nación, el doctor Casal, una persona que viene de la justicia, una persona impecable y que tiene verdaderamente una trayectoria de que nada se puede decir. Y que es importante que ustedes entiendan que cuando hablamos del Procurador General, es no solo el jefe de los fiscales, sino es quien diseña la política general de persecución penal de los delitos. Y esto es clave. Entonces, el presidente de la Nación nos había dicho antes de que sea elegido como tal, cuando estaba de campaña, que él iba a respetar la independencia judicial, que él se presentaba como un profesor universitario que entendía cuán importante era esto. Bueno, cada uno de los pasos que han ido dando ha ido minando y tratando de que esta independencia judicial verdaderamente desaparezca en la Argentina y perdamos nuestra república, ¿no? Por eso es que lo hemos invitado a Federico para que nos dé su visión de esto que está pasando, de cómo se está tratando también de perseguir a los fiscales que tienen causas que son sensibles para los K, de cómo con esta reforma del Ministerio Público Fiscal, que ya tiene media sanción y que está en Cámara de Diputados, por la cual hoy el ministro de Justicia va a visitar esa Cámara intentando de que se lleve adelante, es muy peligroso para la vida de todos nosotros, para la vida y para la salud de la República. Así que te dejo con esta consigna y con este tema, Federico, y te escuchamos. Bueno, un millón de gracias, Silvia, por los conceptos tuyos también. El cariño es recíproco, después de mucha militancia conjunta en el Senado, en temas muy complejos que nos tocó afrontar, pero bueno, hicimos una tarea buena, en mi opinión, cuando nos tocó trabajar. Yo supongo que hay gente que nos está oyendo que no es especialista en derecho. Y para mucha gente estos temas del derecho, de las leyes, son cosas raras, ajenas, que saben los especialistas. Y me gustaría tratar de bajar eso para que todos nos demos cuenta de que no es un problema de especialistas, sino que es un problema de todas las personas de un país que tengan algún cariño por sus propios hijos, porque al fin del día la Constitución, que es una palabra también lejana muchas veces, que es un documento sencillo, bien escrito, fácil de leer, que todos deberíamos leer cada tanto, ¿no? La Constitución es el Tratado de Paz de los argentinos. Los argentinos se venían matando durante muchos años
Y finalmente, como todas las guerras, la nuestra duró muchos años y muchos muertos, como todas las guerras terminan en un tratado de paz. Y el tratado de paz de los argentinos fue la Constitución Nacional, donde se pusieron conceptos, instituciones, o sea, organizaciones de la sociedad que eran los más avanzados del mundo en materia de generación de convivencia en un ámbito democrático, donde el pueblo era el que tenía que tomar las decisiones, que podía poner a un gobernante o cambiarlo por otro en su momento. Y que además está basada en el principio de que todas las personas son dignas. Para los, para los cristianos esto es muy, muy evidente, ¿no? La dignidad quiere decir que somos iguales ante el Padre común. Es la dignidad de ser hijos de Dios, ¿no? Para los cristianos, pero para los que no lo son, la dignidad es la condición de ser humano que todos deben respetar, ¿no? Y sobre esa base de dignidad, todas las personas tenemos libertades y derechos, que es un poco lo mismo. La libertad es la contracara del derecho, ¿no? La libertad de desarrollar nuestras propias vidas y buscar nuestro propio potencial. Entonces, la Constitución nuestra, que seguía, como digo, las más avanzadas del mundo en aquellos lejanos años, eh, tiene estos conceptos de dividir el poder para que ningún señor que nosotros elijamos pueda agarrar el poder que le delegamos para imponernos arbitrariamente su criterio, privándonos de nuestros derechos. La división del poder es el principio básico, elemental, para que nadie abuse del poder. Es el principio básico, elemental de lo que se llama Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que respete tus derechos, como una sola persona que está en la Argentina. Y entonces es muy importante para la vida de todos nosotros que te permitan, por ejemplo, educar a tus hijos en tus valores, o que te permitan trabajar y tener el fruto de tu trabajo vos, y hacer con el fruto de tu trabajo, que es tu propiedad, lo que vos creas que es mejor para vos o para tu familia. Entonces, no son temas lejanos, o que cuiden tu seguridad, o que no puedan llevar arbitrariamente preso a un hijo tuyo a la noche y no saber qué le pasa, o que no te torturen, o que no te persigan injustamente. Son cosas de la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tener garantizados tus derechos de cada persona y tener garantizada la división del poder de manera tal que haya algunos funcionarios que tengan algún poder y otros que tengan otro poder, y que entre los dos se controlen, ¿no? Eso es la división del poder. La división del poder no es partirlo, es que unos hagan ciertas cosas y otros hagan otras cosas. Nosotros elegimos a un señor para que administre lo que es de todos. Ese señor se llama el presidente de la República, pero es nada más que para que administre lo que es de todos. No es para que te prive a vos de tu derecho, que no te deje educar a tus hijos, que te adoctrine a tus hijos en la escuela, no es para eso. Entonces, ¿cómo se controla eso? Y se controla con otros poderes. El poder legislativo, que vos integrás, y que tiene que adecuarse en lo que haga a los principios de la Constitución que ya vimos, fundamentalmente el Poder Judicial. Cuando viene alguien que abusa el derecho, un juez le dice, no, señor, usted no puede hacer esto. Y los jueces son los que tienen que resguardar el derecho de cada persona, de cada argentino, o de cada habitante de la Argentina. Así que es absolutamente importante esto. Entonces, en materia de jueces, que es una cosa lejana, que vos no te calienta mucho hasta que te llevan a un juez, a vos o a tu hijo o a un amigo, los jueces hay una regla muy sencilla. Tienen que ser Max Weber, que es un alemán muy famoso. Max Weber decía que tiene que haber jueces de la ley y no jueces del poder. Precisamente porque los jueces tienen que controlar al poder, tienen que controlar el abuso del poder. Como decía Perón,
si hay algún peronista en los auditorios, los muchachos son buenos, pero si los controlan son mejores. Eso decía el general. Así que el tema de la independencia de los jueces lo que quiere decir es que sean jueces de la ley, jueces que apliquen la ley en beneficio de los titulares de los derechos, que son las personas comunes de la Argentina, y que no se los puede privar por ser comunes o débiles de sus derechos. Y que todos los días, si nos ponemos a pensar, se nos priva de muchos derechos por parte de un señor que solamente, no digo en lo personal del presidente, sino del funcionario, que creen que los presidentes pueden decir, vos no puedes vender lo que producís, vos lo tenés que vender al precio que yo te digo, yo puedo adoctrinar a tus chicos en la escuela pública, bueno, no puedes comprar tal cosa, yo te digo que puedes comprar y que no puedes comprar, no puedes comerciar con otros señores como vos querés. Los señores con los que vos hiciste un contrato pueden no cumplir su parte, pues lo perdonó el Congreso o la legislatura de Tucumán. No, todo este tipo de cosas son violaciones graves de la vida cotidiana de todos nosotros. Pero si vos no tenés jueces que los defiendan, estás muerto, literalmente. Es la ley del más fuerte y es la violencia. Cuando no hay ley, cuando no gobierna el derecho, gobierna la violencia. La violencia es típicamente el más fuerte le gana al más débil, físicamente, y entonces, bueno, ahí estamos. Ese no puede ser un sistema de convivencia, ese no es el Tratado de Paz de los Argentinos. Tomamos un minuto al tema del Ministerio Público, otra palabra rara que no se sabe qué demonios quiere decir, Ministerio Público. No lo encontrás nunca en ningún mercado, un policía no sabe qué quiere decir, ¿viste? El Ministerio Público. El Ministerio Público es una cosa bastante fácil de entender. Los jueces, hasta hace poco, manejaban todos los procesos penales, ¿no? Los jueces penales. O sea, todos los delitos. Los delitos son las violaciones más graves al pacto de convivencia en paz que tenemos. Hay una cosa que se llama el Código Penal que contiene ahí todos los delitos. Los delitos son los que están en el Código Penal, no hay otros afuera del Código Penal. Hay algunas leyes especiales, pero no es lo que importa. Digo, fundamentalmente, ¿y qué son los delitos? Los delitos son los actos más graves que puede cometer alguien violando el pacto de convivencia en paz. Los argentinos, en nuestro caso, nos pusimos de acuerdo, estas son las reglas de la convivencia. Y el que viola esas reglas de la convivencia tiene que tener una pena. Y esos son los delitos. Las violaciones más graves, pues hay violaciones que no son tan graves, entonces no son delitos. Pero los delitos son las violaciones más graves a las normas de convivencia en paz. ¿Y están dónde? En el Código Penal. Entonces, hasta hace poco los jueces penales, los que tienen que aplicar las penas para los que cometan delitos, podía manejar el proceso judicial como les parecía, porque los jueces investigaban, ellos mismos investigaban, decían qué se investigaba y qué no, y aplicaban la pena. Y entonces, en un momento de la evolución, hace pocos años, se empezó a decir, sería mejor cambiar este sistema. Entonces, que haya unos señores que acusen y que investiguen, y otros señores que apliquen la pena. O sea y los señores que acusan e investigan son los fiscales. Los fiscales son unos señores que lo que tienen que hacer es defender a la sociedad y aplicar la ley. Trabajar para la sociedad y para la ley. Eso es muy importante entenderlo. No es difícil entenderlo. Los fiscales tienen que trabajar para la sociedad, para cuidar los derechos de la sociedad y para aplicar la ley, que se aplique a todos por igual, ¿no? Que se aplique la ley igual para todos. Esa es la función del fiscal. Entonces, y no tiene ninguna otra función. Entonces, ese señor que tiene esa función es el que tiene que investigar la comisión de delitos y llevárselo a la investigación al juez y que el juez diga, este fulano es culpable o inocente y tiene tanta pena. Muy bien. Entonces se produjo una nueva división de poder ahí entre los que investigan, que son los fiscales, y los jueces que dicen cuál es la pena que corresponde. Y eso me parece que está muy bien, nosotros lo hemos votado en el Congreso,
eso se llama sistema acusatorio, que la investigación la tiene el que acusa. Ok. Entonces, en el año 94 reformamos la Constitución, los argentinos. Y en la reforma, los constituyentes hicieron una cosa muy importante. Dijeron, el Ministerio Público, que incluye a los fiscales, e incluye también a los defensores. Cuando vos no tenés un abogado que te defienda, el Estado te designa un abogado defensor para vos. Entonces, el Ministerio Público son esas dos cosas, los que acusan y los que defienden, en representación del Estado. O sea, el famoso misterioso Ministerio Público, que quiere decir los fiscales y los defensores públicos. En la reforma del 94 de la Constitución dijo el Ministerio Público tiene que ser autónomo y tiene que tener, autónomo quiere decir que tiene que hacer lo que le parece para defender la sociedad y la ley. Lo que le parece, sin ninguna injerencia externa. Son unos señores que responden al pueblo, cuidan al pueblo. O sea, es muy importante para nosotros tener unos tipos que realmente nos cuiden, que persigan a los delincuentes, o que no persigan a los que no son delincuentes, ¿no? Que puede ser tu hijo. Entonces, es muy importante para cada uno de nosotros lo que estamos discutiendo. Entonces, bueno, el Ministerio Público tiene que ser autónomo de cualquier otro poder, de cualquier otra presión, para cuidar a la gente, para cuidar los derechos de la gente y de la sociedad y aplicar la ley como es igual para todos. Sencillo. Y tiene que ser autárquico, quiere decir que maneja sus propios recursos, que el presidente no le puede quitar todos los recursos a los fiscales y que los fiscales se queden sin plata para poder investigar. O que le diga a un fiscal, vos no haces lo que yo quiero, te quito el sueldo, ¿viste? No se puede hacer eso. O te saco, te pongo, esas cosas. Tiene que ser autónomo y tiene que tener sus recursos. Eso dice la Constitución. Bueno, el kirchnerismo propuso una reforma de la ley, propuso dos reformas de la ley que regula, que dice cómo funcionan los fiscales, que era la ley de Ministerio Público. Primero dijo, cuando se estaban yendo, cuando perdieron la elección del año 2015, dijeron, el jefe de los fiscales, que es el que fija la política criminal del país, dice hay que perseguir estos delitos y no a estos, y hay que poner todo el esfuerzo del Estado, por ejemplo, qué sé yo, en atacar el narcotráfico o lo que fuera, ¿no? Él fija la política criminal del Estado. Ese señor es eterno en el cargo, dijeron los kirchneristas, en 2015, antes de irse del poder, y para sacarlos se requiere 2/3 y para designar también 2/3 de apoyo del Senado. Como nadie tenía 2/3 de apoyo del Senado, se requería un acuerdo político para esas cosas. Pero ellos, ¿qué es lo que pasa? Tenían una señora que habían puesto ellos que no era muy imparcial, que se llama Gil Carbó. Entonces lo que dijeron es, Gil Carbó se queda eternamente, y para sacarla necesitan 2/3 del Senado. O sea, se queda a vivir. Gil Carbó va a ser eternamente la jefe de los fiscales. Y una jefe de los fiscales muy parcial, que decía, a estos señores no los persigo y a estos sí. O sea, no cumplía con esta cosa que la ley igual para todos y que tenía que defender los derechos de la sociedad. En mi opinión y la de muchos más, porque hubo muchos casos de ese tipo. Pero bueno, ellos hicieron esa ley. Y ahora hicieron otra ley. Y ahora como volvieron al poder, entonces dicen, no, para sacarlo al jefe de los fiscales no se requiere 2/3, se requiere la mitad más uno de los miembros del Senado. Y resulta que ellos ya saben que tienen más de la mitad más uno del Senado. O sea que lo que quieren decir es, yo lo pongo y lo saco. Ahora, ¿me quieren decir qué tiene que ver eso con la Constitución que dice que tiene que ser autónomo? El Ministerio Público, los fiscales que tienen que defendernos a nosotros, no hacer lo que piden los senadores kirchneristas. Entonces, bueno, estamos en esa discusión. El Senado aprobó un proyecto de modificación
de la ley del Ministerio Público, que lo que hace fundamentalmente es decir, para echar a los fiscales se necesitan 4 votos. El oficialismo tiene 3, le falta un voto, que lo puede tener de un universitario, que lo puede tener de otro fiscal, que lo puede tener de no sé quién. Y bueno, entonces quedan todos los fiscales a tiro de oficialismo si consiguen un voto, digamos. Que seguramente se van a ingeniar en la manera de elegir a los 7 tipos que tienen que estar haciendo eso para poner un amigo más. Es extraordinario, digo, porque ¿cómo puedes pensar que eso es autonomía de los fiscales para que te defiendan a cada uno de nosotros? Después dijeron, bueno, vamos a crear una comisión. Esto fue muy discutido en el pasado también. Nosotros lo discutimos mucho. Había propuestas de reforma en nuestra gestión de legisladores, que nosotros también cometimos probablemente algún error, presentamos algunos proyectos, estamos tratando de negociar nosotros somos muy minoritarios en las 2 cámaras del Congreso, así que estamos obligados a negociar con partes del peronismo para poder avanzar en algo. Pero en este punto ni siquiera pudimos avanzar. Nos pedían cosas y entonces nosotros decíamos, bueno, está bien, eso sí, pero entonces está la otra cosa. Pero bueno, al final no pudimos avanzar nada. Pero estaba diciendo que una de las cosas que dice, vamos a crear una comisión del Congreso, y la comisión del Congreso, ¿cuáles son las facultades que tiene para trabajar con el Ministerio Público, con los fiscales? Bueno, le va a nombrar el número 2 al tipo. ¿Cómo el Congreso va a nombrar el número 2 de los fiscales, que se supone que tiene que ser independiente de cualquier otro poder? ¿Cómo el Congreso no es un poder el Congreso? Entonces, ¿cómo va a ser independiente? Lo designa el Congreso. Además, el Congreso no designa gente para que trabaje en otro poder. Bueno, las estructuras del Ministerio Público las va a decidir la comisión esta. Los tipos que van a ir a echar fiscales los va a poner esta comisión. Bueno, y así sucesivamente. Un montón de cosas que... Una comisión que en realidad lo que la Constitución dice que tenía que tener autonomía los fiscales para organizarse y defender a la gente, ahora dice no, lo va a defender la mayoría del Congreso que haya en cada momento. Entonces, bueno, evidentemente esto está en contra del concepto mismo de la Constitución. Así que, bueno, espero que en diputados no lo traten, que no lo aprueben de esa manera. Espero que tampoco nos engañen diciéndote cambie un cachito, pero después dejan el centro negativo y anticonstitucional. Y también espero que si lo hacen de esa manera tan grosera, me parece a mí, la justicia le diga, no, flaco, esto está en contra de la Constitución. Entonces, esta ley es inconstitucional, no funciona. Cosa que ya les dijo en el pasado, porque quisieron hacer cosas parecidas y la Corte Suprema, antes del 2015, dijo, no, flaco, esta ley que vos hiciste, que se llama democratización de la justicia, siempre pone esos títulos así lindos, es totalmente inconstitucional. Vos no podés poner jueces, sacar fiscales, hacer lo que vos quieras, no se puede. Así que bueno, tenemos que defender los principios básicos de la convivencia en paz, en definitiva. Es importante el debate que se va a dar en diputados, y es importante que los ciudadanos comunes sepamos qué es lo que está en juego y lo defendamos en la medida que podamos. Gracias, Silvia, por el tiempo. Tal cual lo que vos decías, Fede, creo que es importante que cada uno de los que nos escuchan tomen conciencia de la importancia, tal cual como vos lo has indicado, de que cuando se trate esta ley en diputado, deben estar todos puestos los ojos sobre la Cámara, ¿no? Porque verdaderamente el futuro del país está también en juego ahí. Pero yo quiero agregarles algunas cosas que están como vos lo decías en alguna oportunidad, como una reforma blue, ¿no? Como la reforma que va por el costado. Y es lo que se está llevando a cabo hoy en la bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal, una bicameral de la cual formo parte y en donde verdaderamente se está llevando la cacería de brujas en forma constante y permanente a cada uno de los fiscales que tienen causas de alguno de los funcionarios del kirchnerismo o sobre la familia Kirchner,
y hacen presentaciones ridículas, piden que sean destituidos, nos traen y nos presentan de 10 o 12 organizaciones sociales las mismas notas, diciendo las mismas cosas que se nota que han sido armadas por una sola persona, la persecución a Casal, el tratar de destruir lo que es hoy el tribunal de enjuiciamiento de los fiscales es una constante que estamos viviendo. Por lo tanto, sepan cada uno de los que nos escuchan que el embate hacia la justicia está siendo enorme y que es fundamental que cada uno de los ciudadanos estemos informados, leamos, participemos, hagamos escuchar nuestra voz, porque está en juego nuestra convivencia en paz, como lo decía Federico. Yo te agradezco, Federico, me encanta escucharte, aparte lo has hecho para que lo entendamos todos, los que no somos abogados, los que no están en política, el ciudadano común, que es el destinatario de cada uno de nuestros trabajos y de nuestros desvelos. Siempre es un placer escucharte, así que te agradezco este ratito, sé que tenías montones de cosas y que nos has hecho ahí un lugarcito en tu agenda, así que te mando un cariño inmenso para vos, para tu esposa, y como siempre enormemente agradecida. Yo totalmente a disposición para lo que quieran, cuando quieran. Ya saben que cuando nos dejen viajar, a ver si podemos ir a Tucumán. Pero bueno, mil gracias por compartir estos momentos. Gracias a vos, Federico, nos Chao, vemos. hasta luego. Vamos a ver.